Buenos días, público en general. Les saluda el profesor Luis Silva, tutor del quinto año de secundaria. Hoy, 31 de mayo, en el Perú, se celebra el Día Nacional de la Solidaridad en conmemoración del terremoto del 31 de mayo del 1970. Una cosa es que lo cuente la historia y otra cosa es vivirla. Quien les habla vivió esos momentos de desastre nacional. Recuerdo muy claro, como si fuera ayer, que me encontraba jugando al frente en una pampa, cuando de pronto mi percepción era que los árboles se venían al suelo. Miré a mi casa y la vi cómo se caía por pedazos. Esta casa que está ahora reconstruida acá. Los alumnos del quinto año de secundaria, Chumbe, Kelly, Fernanda, Cielo, Milagros, Mireya, Salé, Henry, Sofía, Liz y Jesús Ayambo, les cuentan la historia. Buenos días, profesores y compañeros en general. Mi nombre es Michael Chumbe. Soy alumno del quinto grado de secundaria y me tocó hablar sobre el Día Nacional de la Solidaridad y de Reflexión de la Prevención de Desastres. En esta fecha, con ocasión del terremoto del año de 1970, que afectó a gran parte de nuestro país, se conmemora a nivel nacional el Día de la Reflexión sobre los Desastres Naturales, en el cual se invoca a la población a tomar conciencia sobre las prevenciones ante todo tipo de desastres naturales. Luego del 31 de 1970, la historia del Perú y de los desastres naturales no volvió a ser la misma. 67.000 muertos, 180.000 heridos, 60.000 viviendas destruidas y 15.000 poblaciones devastadas en el Callejón de Huaylas es la cortina negra que divide la vida y la tragedia, el antes y el después, el descuido ante la inminencia y lo que debería ser precavido ahora. Muchas gracias. Día de la Solidaridad y Reflexión de los Desastres Naturales. El 31 de mayo se celebra en el Perú el Día de la Solidaridad y de la Reflexión sobre los Desastres Naturales, creado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, en conmemoración del terremoto de Ancash de 1970, en memoria de sus casi 66.000 víctimas y con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de manera responsable ante los desastres naturales en el país. Hola, mi nombre es Fernanda Varillas León de quinto de secundaria. El 31 de mayo se celebra el Día Nacional de la Solidaridad y Reflexión sobre los Desastres Naturales, debido a que casi 5 décadas se produjo el mayor desastre del Perú cuando exactamente a las 3:23 p.m. un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter sacudió el departamento de Ancash y causó un aluvión de 400 millones de metros cúbicos, producto del desprendimiento de la cornisa norte del Nevado Huascarán, que arrasó por completo la ciudad de Yungay. La historia del Perú y de los desastres naturales no volvió a ser la misma. 77.000 muertos y 180.000 heridos, 60.000 viviendas destruidas y 15 poblaciones devastadas en el Callejón de Huaylas es la cortina negra que divide la vida y la tragedia, el antes y el después, el descuido ante la inminencia y lo que debería ser precavido ahora. Y por eso el 31 de mayo se celebra en el Perú el Día de la Solidaridad y de la Reflexión sobre los Desastres Naturales, creado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de actuar de manera responsable ante los desastres naturales en el país. Gracias. El 31 de mayo se celebra en el Perú el Día Nacional de la Solidaridad y de Reflexión en la Prevención de Desastres. Este día en que se recuerda a las víctimas del terremoto de 1960 que asoló el departamento de Ancash es un momento propicio para reflexionar sobre la importancia de la prevención y la resiliencia ante los desastres.
Con este motivo y con el objetivo de promover la participación de la población en la construcción de una cultura de prevención y reducción de riesgos, el gobierno regional de Apurímac y la Municipalidad Provincial de Abancay y la Municipalidad Provincial de Cusco, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, han organizado un programa de actividades el 24 y 31 de mayo en las ciudades de Abancay y Cusco. El 31 de mayo de 1970 quedará grabado como una de las fechas más trágicas de nuestro país. Han pasado 50 años. Primero ocurrió el terremoto y como consecuencia de ello produjo un gigantesco aluvión que sepultó la ciudad de Yungay en Ancash. Hoy 31 de mayo se celebra el Día Nacional de la Solidaridad y Reflexión sobre los Desastres Naturales. Esta celebración fue creada por el Instituto Nacional de Defensa Civil en conmemoración del terremoto que sucedió en Ancash en 1950. Este terremoto terminó sepultando toda una ciudad llamada Yungay. En memoria de estos fallecidos que estuvieron en este pueblo, celebramos este día recordando la tragedia que sucedió hace 50 años. En esos tiempos se hacen brigadas, campañas para poder estar mejor preparados y no poder pasar lo mismo que pasaron en ese tiempo. Buenos días, directores, profesores y público en general. El 31 de mayo se celebra en el Perú el Día de la Solidaridad y la Reflexión sobre los Desastres Naturales, creado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, en conmemoración del terremoto de Ancash de 1970, en memoria de sus casi 66 millones de víctimas y con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de actuar de manera responsable ante los desastres naturales en el país. En el caso de los movimientos sísmicos de gran magnitud, dada la característica repentina del evento, saber cómo actuar es fundamental para evitar daños a las personas e infraestructuras. Gracias. Buenos días, directores, profesores y público en general. En esta ocasión a mi salón le ha tocado exponer sobre el Día Nacional de la Solidaridad y de la Reflexión sobre los Desastres Naturales. El 31 de mayo se celebra en el Perú el Día de la Solidaridad y de la Reflexión sobre los Desastres Naturales, creado por el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, en conmemoración del terremoto de Ancash de 1970, que dejó casi 66.000 víctimas. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros, en público en general. El día 31 de mayo se celebra en el Perú el Día de la Solidaridad y la Reflexión sobre los Desastres Naturales, creado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, en conmemoración del terremoto de Ancash de 1970, en memoria de sus casi 66.000 víctimas y con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de actuar de manera responsable ante los desastres naturales en el país. Gracias. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros, buenos días, padres en general. Hoy les voy a hablar del terremoto de Ancash de 1970. El terremoto y aluvión de Ancash de 1970, conocido localmente como el terremoto del 70, fue un sismo de magnitud 7.8 megavatios en la escala de magnitud del momento, sentido en toda la costa y sierra del departamento de Ancash y el norte peruano, seguido de un aluvión que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay el día domingo 31 de mayo de 1970 a las 3:23 p.m. Las víctimas fueron 79.000 muertos y 380.000 heridos. Las zonas afectadas fueron Ancash, La Libertad, Huánuco y Lima. Gracias, espero que les haya gustado la presentación que les acabo de dar. La historia cuenta que Javier Ascu, reportero del diario El Comercio, caminó 3 días desde Chimbote hasta el mismísimo callejón de Huaylas, con poca comida y resistiendo 70 réplicas del terremoto del 31 de mayo de 1970, para llegar a la zona cero de la tragedia e informar desde allí. El primer testimonio noticioso fue del recordado Taita, y así el mundo supo de la tragedia de Yungay. La ayuda nacional e internacional empezaría a llegar al poco tiempo.
El terremoto de ese año, que solo en Yungay hizo desaparecer a 20.000 personas, marcó un punto de quiebre en la tarea de prevención de desastres en el Perú. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado creó para hacer frente al desastre la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada, CRIRSA. Este comité de emergencia trabajó a un nivel multisectorial, orientando los estudios técnicos y del Ejecutivo. El comité recibió asesoría y cooperación internacional en campos especializados como geología, sismología y topografía. Los vuelos de observación de la FAP, que proveyeron innumerable material fotográfico de la zona afectada, permitieron señalar los puntos más peligrosos del escenario geográfico en desastre. Asimismo, la habitabilidad de las sobrevivientes fue otro punto a tratar por los expertos. Hacia el norte de Yungay se instaló un campamento para los damnificados, quienes habían perdido a gran parte de sus familiares y muchos estaban solos. Para septiembre de 1970, ya había en el campamento principal unas 400 personas, pero eso aumentó y para fines de ese año superaba las 1.200 personas. Mucha gente de los pueblos de las alturas, que había perdido sus viviendas y sus tierras de cultivo, bajaron para pedir ayuda y refugio en el campamento de Yungay. La solidaridad no se hizo esperar. La Cruz Roja Peruana en acción. Sobre la desgracia, el dolor y la muerte, el Perú se levantó de sus cenizas. La colecta de la Junta de Asistencia Nacional, que presidió Consuelo González de Velasco, esposa del presidente, fue una de las más auspiciosas. Asimismo, el ejército implementó planes de rescate que incluyó la misión de 80 paracaidistas que descendieron sobre Huaraz para mejorar la pista de aterrizaje y, también, tener el control político y militar de la zona, ya que el prefecto y subprefecto de la ciudad habían fallecido. Incluso en el mismo Chimbote, el buque de la Marina peruana, Independencia, que permaneció atracado en el puerto, se convirtió en un hospital flotante. Contaba con un pequeño quirófano capaz de salvar vidas. Los pacientes menos graves eran llevados a Lima por barco o avión. Los más delicados, aquellos que no podían ser movidos por sus múltiples fracturas, se mantuvieron en el buque. Los marinos se convirtieron así en enfermeros o en ayudantes de enfermería, además de formar las conocidas patrullas de auxilio. Todos ayudaban con estoicismo y caridad humana en esos momentos dramáticos para el país. Bien, profesores del Colegio Hispanoamericano Trini, plana docente, alumnos y padres en general. Esa es la historia de este desastre nacional que, como lo cuentan los chicos, dejó más de 160.000 muertos, más de 380.000 damnificados y miles de casas destruidas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.